Híjole, y es que te has preguntado por qué hay alimentos que parece que los hicieron en un laboratorio y por qué hay alimentos tan perfectos y de tamaños tan abundantes. Digo, parece mentira o parecen de mentiras, pero son reales. Bueno, para comenzar vamos a entender qué es un producto transgénico. Y digo, es algo sencillo. Vamos a comenzar identificando las siglas OMG, organismo modificado genéticamente. Y en esta investigación vamos a revisar si este tipo de alimentos benefician o perjudica nuestra salud. De entrada tenemos que entender qué es la genética. Y es que esta rama de la biología se la debemos nada más y nada menos que a un monje de nombre Gregorio Mendel, mejor conocido como Fray Gregorio Mendel, que hace ya más de un siglo descubrió uno de los secretos de la naturaleza, que es la herencia genética, el mecanismo de herencia. Bueno, y es que este sujeto se pasó el mayor tiempo de su vida experimentando con plantas, las cruzaba entre sí, de diferentes especies, de diferentes colores, y se dio cuenta que al cruzar dos plantas de colores distintos, en un experimento que realizó de una planta roja y una blanca, se dio cuenta que en la primera generación salían rojas, y en la segunda generación salían blancas o salían mixtas. Él concluyó que siempre se va a manifestar en la primera generación el gen dominante y en la segunda el gen recesivo. Y es que los genes son moléculas que van a transmitir información de padres a hijos o de generaciones arriba a las de abajo. Características como altura, color de ojos, color de piel, enfermedades. Y bueno, es que si tú recuerdas tus clases de biología, te acordarás acerca de los cromosomas. Y que los cromosomas son genes. Genes que controlan la actividad de la célula desde el núcleo. Y en las plantas, por ejemplo, determinan el tamaño de su tallo, sus raíces, sus hojas, sus flores, sus frutos, así como la resistencia a calor, a plagas, a humedad, a frío, a la sequedad o a la humedad. Esto, como vimos, lo descubrió Mendel hace más de un siglo, en 1885 aproximadamente. Y hasta 1944 y 1953, Oswald Berry y James Watt recibieron el premio Nobel por haber descubierto algo llamado el ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN, o sea, hebras formadas de cromosomas, genes. Y bueno, con eso la ciencia comenzó a hacer experimentos de todo tipo, en animales, en plantas, incluso hasta de clonaciones genéticas. Es decir, comenzó a desarrollar animales idénticos, el mismo animal, pero duplicado, un clon. Lo podemos ver en el famoso caso de la oveja Dolly, que fue el primer ser vivo presentado ante la sociedad como un ser clonado. Con eso se llegó a la conclusión de que cualquier ser vivo puede ser modificado genéticamente, inclusive pudiendo llegar a modificar sus rasgos de personalidad, aunque con ciertas limitaciones, porque tenemos que entender que el temperamento es heredado y el carácter es formado, o sea, pertenece al ambiente. Y por ambiente entendemos relación con la madre, casa donde se habita, el barrio donde se habita, profesores, compañeros y amigos, clase social, deportes, nacionalidad, profesión, clima, forma de comer, higiene, contacto con las artes, religión, tecnología, epidemias, guerras, etc. Y bueno, ¿existe alguna otra forma de modificar los genes? Sí. Hay una práctica que se ha llevado desde hace muchos años, en la cual las familias procrean entre sí, entre hermanos, entre primos, entre hijos, entre todo lo que se deje. Y se encontró que la gente que procrea con familiares tiene desórdenes genéticos, es decir, comienzan al nacer con malformaciones, con cáncer, con locura o con daños en el intelecto. Bueno, y como se concluyó que prácticamente a cualquier ser vivo se le pueden hacer cambios dramáticos en su genética, se comenzó a experimentar con plantas para que se hicieran más resistentes a los cambios de temperatura, a la humedad, al frío, a las sequías, a todo eso, ¿no? Y que la planta pudiera crecer. Y bueno, esto nos lleva a un mexicano, a un compatriota, que fue el primer creador de plantas transgénicas, Luis Rafael Herrera Estrella. Y resulta que desde 1982, la Universidad Gante de Bélgica inició los estudios para poder experimentar con plantas transgénicas, contando ya con la patente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del OMPI. Y es que este compatriota logró hacer que estas plantas crecieran en lugares inhóspitos, lugares contaminados con aluminio, logrando hacer que esas plantas sobrevivieran en esos ambientes. Y bueno, hasta aquí parece ser que la biotecnología pues ha arrojado una posibilidad que nos trae, en cuanto a hablando de una bioética, resultados saludables. Pero no debemos de perder de vista el modelo económico, político, social, porque como bien sabemos, en los países como en el que vivimos en México, lo que importa es la acumulación de capital, y eso le va a partir el maíz a México, literal. Entonces ahora vamos a ver qué corporaciones se han dedicado a este negocio, porque es un negocio bastante lucrativo.
Tenemos a las 10 principales empresas químicas del mundo. Bueno, agroquímicas, para ser más específicos. Monsanto, Estados Unidos; Aventis, Francia; Novartis, Suiza; Seneca, Astra, Suecia; DuPont, Estados Unidos; Bayer, Alemania; Dow Agro, Estados Unidos; American Home, Estados Unidos; BASF, Alemania; Sumitomo, Japón. Ahora, de estas empresas nos interesan dos en particular: Monsanto y Bayer. Bueno, ahora, por cultura general nada más vamos a entender o vamos a saber que Monsanto fue creada por un químico que, digamos, fue autodidacta, de nombre John Francis Quinn, en San Luis, Missouri. Y por mucho tiempo se mantuvo Monsanto en la cima, por encima de todas estas corporaciones, hasta que la empresa alemana Bayer decidió comprar a Monsanto, haciendo una sola empresa. Sí, Bayer, la empresa que te hace aspirinas, fármacos. Ahora, para entender qué demonios pasa con todo esto de Monsanto y Bayer, que están involucradas farmacéuticas en la elaboración de alimentos, vamos a revisar un poquito qué es lo que ha hecho Monsanto, porque no nada más se ha dedicado a hacer semillas transgénicas. Monsanto ha desarrollado la sacarina, que al ser comprobado que es altamente cancerígeno, se ha prohibido, y se ha desarrollado el aspartame, que también es altamente cancerígeno. Fibras sintéticas, polietileno para envasar productos, los famosos PCBs, bifenilos policlorados, altamente cancerígenos, la dioxina, un herbicida altamente cancerígeno, el agente naranja, la bioxina, que fue el gas utilizado para matar a millones de vietnamitas y que a la fecha sigue contaminando tierras y cultivos de los vietnamitas, hormonas sintéticas para el uso de granjas animales y pues ahora semillas transgénicas. Lo que buscan estas empresas es la acumulación de capital, como se los había mencionado anteriormente. ¿Y qué pasa? Han modificado los alimentos genéticamente para que las acumulaciones de capital, las ventas, las producciones se incrementen a cualquier costo, inclusive si llegara a importarles nuestra salud. Por ejemplo, tenemos el caso de una papa que fue plagada por el escarabajo de Colorado. Es decir, a la papa se le subió el escarabajo que pues no permitía que creciera, se la comía y las ganancias se iban para abajo. Entonces, ¿qué pasó? A la papa se le hizo una modificación genética, incluyendo en sus genes un pesticida, para que cuando la planta creciera, el escarabajo al subirse, automáticamente se muriera, o es más, ni se acercara. Pero ahora, ¿qué pasa con esta papa? La papa se ha comprobado que está contaminada con ese pesticida. ¿Por qué? Porque lo traen los genes. Ahora, vamos a ver otro dato, porque aquí en la economía, en México, se está viendo afectada. ¿A partir de qué? A partir del Tratado de Libre Comercio, un tratado que se hizo entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual permite la importación de productos estadounidenses, canadienses y la exportación de productos mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá. Con eso se comenzó a introducir semillas transgénicas. ¿Y a qué no se imaginan de qué alimento? Bueno, pues del maíz. El maíz amarillo, ese elote que tú ves amarillo, es estadounidense y es transgénico y se está metiendo a nuestro país desde que un presidente muy astuto permitió que se hiciera el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, esta práctica de la cosecha de este maíz amarillo, lo que está haciendo es que las personas que se dedicaban a las cosechas aquí en México del maíz se estén viendo cada vez desplazadas y se vean orilladas y forzadas a comprar las semillas de esas transnacionales. Ahora, esas semillas, cabe destacar que son semillas estériles. Es decir, esa semilla únicamente funciona una vez. Y así el agricultor se ve forzado a volver a comprar la semilla. Anteriormente, entre comunidades se repartían las semillas de los maíces. Había maíz rojo, maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco, y se repartían las semillas, se las intercambiaban. Y con eso incrementaban las cosechas y la variedad del maíz. Ahora no, ahora el maíz que se está comercializando es únicamente el amarillo. Y empresas como Maseca son totalmente elaboradas con maíz transgénico. Y bueno, como dato curioso, el buen Bill Gates está invirtiendo su dinero en granjas. Actualmente posee 43,000 granjas en Estados Unidos. ¿Te has preguntado para qué? Bueno, la intención es cosechar comida transgénica. ¿Por qué? Por el exceso de población. Él tiene la intención de combatir las hambrunas. Ok, sus intenciones serán muy buenas, pero es un millonario. Y yo pienso que más bien le está viendo negocio. Y es que se sabe que las semillas transgénicas realmente causan daños a la salud.
y al medio ambiente. Vamos a ver un ejemplo. Hay un incremento de contaminación en los alimentos por el uso de productos químicos. Aparición de alergias debido a que estos alimentos contienen nuevas toxinas y alérgenos con impacto negativo en nuestra salud. Aparición de genes resistentes a antibióticos. Riesgo de envenenamiento por los residuos agroquímicos. Mutaciones genéticas. Daños al hígado. Toda una catástrofe. Pero bueno, actualmente, con el TEMEC, que es, digamos, la continuación del Tratado de Libre Comercio, el presidente actual de México se está viendo comprometido, se está viendo una polémica. ¿Por qué? Porque lo está violando ese tratado. ¿Por qué? Porque está defendiendo el maíz de nuestro país y está impidiendo que el maíz amarillo entre, cuando ya se permitió que entrara. Inclusive uno que otro canalla se atreve a decir que la biotecnología es necesaria, aunque dañe la salud. Traidor a la patria es quien en medio de la mejor oportunidad de inversión que México ha tenido en décadas, prefiere pelearse con nuestro principal socio comercial porque eso incrementa su popularidad. Fíjate, gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio hace 30 años, hemos llegado a ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Es la economía más grande del mundo. Pero bueno, eso ya lo dejo a tu opinión. La solución es simple, pero difícil, dado los intereses económicos involucrados. Países como la India han implementado proyectos en la cual se pretende que la totalidad de sus productos cosechados en su país sean de origen orgánico y que estén libres de pesticidas o de mutaciones genéticas. En este estado del sur de India, el 30% de los 54 millones de habitantes de la región trabajan en el sector agrícola. En los últimos 5 años, este territorio semiárido ha iniciado su propia revolución. Y este hombre es uno de sus arquitectos. En la región llueve muy poco, por lo que en general los agricultores solo pueden recoger una cosecha al año. Pero los agricultores que practican la agricultura natural y las técnicas de cobertura del suelo pueden cosechar durante todo el año. Vijay Kumar aconseja al gobierno local que su región sea la primera del país en dejar de utilizar productos químicos en sus cultivos. Un agricultor suele tardar entre 3 y 5 años en hacer la transición a técnicas 100% naturales. Hasta ahora, entre el 12 y el 14% de los agricultores de la región han dado el paso. Continentes como Europa están prohibiendo el uso de transgénicos. Ahora, esto nos lleva a un daño climático fuerte. O vamos a decirlo, pues sí, climático, porque se involucra una especie. Tú has sabido, como bien sabes, las abejas cada vez están más en peligro de extinción. Bueno, la práctica de los alimentos transgénicos pues ha llevado a incluir enorme cantidad de pesticidas en las plantaciones. Como tú bien sabes, las abejas se dedican a polinizar. Llegan a las plantas, se llevan el polen de la planta, lo llevan a otro lugar y eso permite que se reproduzcan las plantas. Bueno, pues déjame decirte que hoy en día las abejas llegan a la planta y como tienen pesticidas, pues se mueren. Y ese es uno de los causantes de los mayores índices de muerte en las abejas. Pero eso no nos lo dicen. Los apicultores están furiosos. Las abejas mueren. Protestas contra el grupo Bayer y sus pesticidas. Somos víctimas. Nuestras abejas ofrecen un gran servicio a la sociedad. Ellas se encargan de polinizar y así es como nos dan las gracias. Diversos estudios llevan décadas advirtiendo sobre los peligros. El consorcio presiona a los científicos de todo el mundo. Querían mantenerlo en secreto. No debía publicarse nada que perjudicara a la empresa. El objetivo era detener el debate para seguir vendiendo sus productos. Con estos insecticidas, los neonicotinoides, Bayer gana miles de millones de euros. ¿Antepone la empresa sus beneficios a los daños ambientales? Lo que no es normal es violar las leyes y ocultar las cosas. Y ahora, lo que queda, pues únicamente es recurrir a los alimentos naturales, a los orgánicos, a los criollitos, a los que están libres de pesticidas y a los que están libres de la mano del hombre. Y apelar por la autocosecha, que tú mismo coseches tus alimentos. Así es que, de hoy en adelante, si tú ves un alimento pequeño, asimétrico y con gusano, disfrútalo, porque lo más seguro es que sea saludable.